capital pagado mínimo, que mal no recuerdo es de 4.000 millones, pero no se pronunció ni nos contestó sobre el capital suscrito y autorizado. Es de suyo, señora directora, que si no nos lo dice, teníamos que colocar un capital. El doctor Herrera sabe más que nadie de derecho comercial también, que si un requisito esencial de un contrato no está, es como si el contrato no existiera. Le quiero contar que una de los proponentes de la licitación pasada, por cierto muy cuestionados para estos días, salieron de la licitación porque se les olvidó a sus abogados colocar el capital. Luego no existía promesa de sociedad futura. Es preciso que digan no requerimos y entonces quedará el arbitrio en función del capital pagado. Recordemos, señora directora, que las empresas de servicios públicos ni son sociedades anónimas, son un nuevo tipo societario, que no lo han regulado por la ley, se regulan por lo que regula el Código de Comercio o norma que lo adicione o modifique, referido a sociedades por acciones, que no es igual que sociedad anónima. Segundo, en cuanto a nuevas aclaraciones tenemos, primero, proponentes. El pliego de condiciones en el numeral 413 prevé de forma concordante con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 142 que la sociedad prometida deberá ser sociedad por acciones, cualquiera sea su modalidad. Tanto así que incluso en la respuesta a la pregunta 4 presentada por ATESA al proyecto de pliego de condiciones en el sentido de advertir que no se excluirán las sociedades anónimas simplificadas SAS por parte de la UES porque se tratan de sociedades por acciones, la misma aceptó tal observación conforme a la ley. Sin embargo, en el anexo 4 del pliego referido a documento de promesa de sociedad futura, restringe el modelo al tipo societario de las sociedades anónimas. Restricción que igualmente aparece en el ordinal cuarto numeral 413 del pliego de condiciones. Por lo anterior se solicita el ajuste y aclaración pertinente en el sentido de que las SAS son procedentes como tipo societario de la sociedad prometida y por ende como empresa de servicios públicos ejecutora, del cual adicionalmente, bien lo hace la unidad al responder, hay pronunciamiento incluso de la Superintendencia de Sociedades. Segundo, si todos los proponentes en materia de proponentes deben presentar promesa de sociedad futura, incluyendo los que tengan la calidad de empresa de servicios públicos solitos, porque ya con los 7 años se puede, o queda claro que se puede, ¿por qué estos últimos deberán constituir una nueva organización de reciclaje? Porque se justifica que las empresas de servicios públicos con propuesta individual presenten sociedad futura, porque estos últimos, estas empresas, deberán constituir una nueva sociedad con la organización de recicladores como socios de industria, según respondiera la web a la observación número 19 presentada por Wilker Daza o de Asa Pulido de Aseo Capital. Concordante, pregunta 90, concordante, el numeral 1.3 del pliego el 1.3 del pliego definitivo de condiciones que precisa que la modalidad es la de promesa de sociedad futura. Es preciso ajustar el pliego de condiciones en tanto en este y otros aspectos se prevé la posibilidad en el caso de proponente plural de presentarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades, consorcio, unión temporal o promesa. ¿Qué resalto ahí, señora directora? Son 3 las maneras que la ley, el Estatuto de Contratación le permite al proponente plural, tradicionalmente conocidas, la unión temporal y consorcio. Y en este caso es sin lugar a dudas necesario que quien vaya a ejecutar el contrato, en eso no hay discusión, en virtud del artículo 15 de la ley 142, debe ser una SP, razón por la cual es razonable esa exigencia. Pero entonces viene y se pregunta uno, ¿me presento como unión temporal y con la otra forma de promesa de sociedad futura? ¿O me presento como consorcio de unión temporal? Lo que sí queda claro, que hay que aclarar dadas las inconsistencias que he leído, pero lo que sí queda claro es que quien no presente la promesa de sociedad futura queda rechazado. La pregunta es, entonces, ¿para qué hablamos que nos podemos presentar como consorcio de unión temporal? Digamos, si es una de las 3, pues utilicemos la tercera. Eso genera confusión en nuestra opinión. De situación que en igual sentido también se ha manifestado la UES. Pregunta número 3 del documento respecto a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del 28 de mayo a nosotros a través de Carlos Germán Arroyave. Asimismo, lo señalado es correcto, no basta que se puede uno presentar en las 3 formularios, no basta, se pregunta, no basta diligenciar el anexo 4. El anexo 4 dice documento de promesa de sociedad futura, el cual si bien prevé la modalidad, en el mismo documento se prevé la modalidad de consorcio y unión temporal. O sea, en el formato que suministra la UES hablan de unión temporal y consorcio en el anexo 4. Y en cualquier caso debe prometerse la sociedad.
reiterativo de lo que había manifestado. Lo que debe juntarse a la oferta es un verdadero contrato de promesa de sociedad futura que cumpla con las exigencias del artículo 119 y por ende las del 110 del Código de Comercio, o basta que yo también diga, lo planteo en estos términos entonces, señora directora, yo me puedo presentar porque la ley me autoriza, el pliego me lo exige adicionalmente como promesa de sociedad futura. Tengo que presentar un consorcio de una unión temporal. Ese es un interrogante. Tengo mi respuesta, pero me interesa la respuesta de la unidad. Ahora, basta entonces, como hablan de consorcio y unión temporal, que yo haga una unión temporal o un consorcio y diligencie el formato 4, que anticipo, diligencia de los espacios en blancos, no es un contrato de promesa, es un acuerdo de quienes se suscriben como en unión temporal y comercio, de que constituirán, pero es distinto al promesa de sociedad futura jurídicamente hablando. Se solicita entonces se aclare si basta con la suscripción del documento que corresponde al anexo número 4 del pliego de condiciones y que suministra la unidad de la mano de un documento de UT o consorcio, o es preciso allegar con la oferta un verdadero contrato de promesa de contrato de sociedad futura que cumpla con los términos de la ley para su existencia, lo que excluye en nuestra interpretación las modalidades de UT y consorcio porque sería redundante. Tercera, acciones de industria. En la respuesta dada a la observación número 61 presentada por ATESA, la UES señala que la valoración, preguntamos, ¿cómo valorar ese aporte de industria? Nos responde que la valoración de los aportes de industria de dichas organizaciones, abro comillas, corresponderán a su representación en relación con el capital pagado, es decir, 4.000 billones de pesos de la sociedad, cierro comillas, el cual la UES ha definido en 4.000 millones de pesos según adenda 6. Por otra parte, el pliego de condiciones definitivo ajustado en lo pertinente ordinal 4, numeral 413, mediante adenda 2 sobre participación accionaria de la organización de recicladores señala que, abro comillas, en el capital de la sociedad prometida deberá ser mínimo del 5% y estar representada en acciones de industria de las previstas en el Código de Comercio, cierro comillas. Más adelante en el mismo ordinal del pliego indica la unidad que, abro comillas, dichas acciones de industria corresponderán al aporte de trabajo o industria no estimado en un valor determinado y por lo tanto no hacen parte del capital social de la sociedad prometida, debiendo preverse de todas maneras el monto o porcentaje de participación que en las utilidades tendrán como accionistas de industria la organización de recicladores, cierro comillas. Es evidente que el tipo de acciones de industria que la licitación pareciera prever corresponde a aquellas que el Código de Comercio en su artículo 137 refiere a las acciones que no están estimadas en su valor determinado y por ende no hacen parte del capital social. Eso lo dice el pliego, parte del pliego. Por esta razón resulta contradictorio exigir que el 5% corresponda a una participación en el capital social. Y mucho más que la valoración de ese trabajo se debe efectuar sobre el capital pagado, cuando yo vimos que no tiene ninguna relación con el capital, sino con la valoración del trabajo a ejecutar por ese socio industrial. Adicionalmente, una vez aclarado lo anterior, se solicita en el caso de que se asignen dos o más asociaciones del segundo nivel, se defina de manera como se distribuye el porcentaje de utilidad propuesto entre una y otra asociación. Sobre este mismo aspecto, referido al anexo 21 del pliego de condiciones, resulta pertinente que una vez aclarado todo lo anterior, se haga lo propio respecto a lo previsto en el inciso quinto del numeral primero, precisiones de dicho anexo, en el sentido de mejorar la redacción, si es posible, de forma tal que quede claro que la porción de utilidades a entregar es la concerniente al porcentaje que representa las acciones de industria sobre las utilidades de la nueva sociedad en cabeza de la organización y no todas las utilidades. Ahí queda abierto. Yo creo que eso es muy pertinente precisarlo para que no haya dificultades. La misma aclaración anterior se aplica sobre la última frase del mismo inciso párrafo en lo atinente a la fracción que será entregada a la organización de segundo nivel correspondiente a la ACE respectiva. En eso, señora directora, no hay claridad. Yo creo que ¿qué se quiere? Que sea el capital, entonces podemos hablar de un 5% del capital, podemos hablar de que se valore en función de los capital pagado, porque lo que va a pasar allí es que es una de las dos modalidades que tiene el Código de Comercio. Entonces es de industria y se ve reflejado en su aporte capital y se van liberando las acciones a medida que se van ejecutando las actividades. Las otras
nada tienen que ver con el capital, tienen que ver con un rendimiento en las utilidades. Llamamos la atención en eso, señora directora, porque ese es un tema no solo importante para la licitación, sino importante para cumplir el fallo de la Corte Constitucional. Lo que nos anima es únicamente que esa actividad de aprovechamiento y en esa asociación con las valga la redundancia, asociaciones de recicladores, sea exitosa y no que sea un enredo. Y la verdad, con el mayor respeto, ahí hay confusión de qué es lo que se quiere, de qué tipo de acción es la que se quiere. Acciones se quieren. Cuarto, revocatoria de la adjudicación. Debemos señalar, en relación con el numeral 413 del pliego de condiciones ajustado por la modificación 42 de la adenda 6, específicamente en lo referido a capital pagado, en el que se indica que, abro comillas, en todo caso este debe ser íntegramente pagado al momento de la firma del contrato con la UES, so pena de revocación de la adjudicación por parte de la UES, subrayado y resaltado la última expresión, cierro comillas. Lo destacado con subraya y resaltado resulta contrario al Estatuto General de la Contratación Estatal. No creo que ningún proponente deje de pagarlo, pero no puede quedar el pliego con una situación que no le es factible al pliego imponer. En la medida en que conforme a la Ley 1150-2007 el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Solamente el elemento de presentarse que dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo sobreviniera una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80. Por lo expuesto, no es factible imponer vía pliego de condiciones una causal de revocatoria de la adjudicación que no se haya prevista expresamente en la ley y mucho menos prever que se le adjudicará al proponente que siga en puntaje. Valga recordar que ante la caducidad, por ejemplo, está prohibido que el contrato concesione al proponente en segundo lugar. Quinto, el pliego de condiciones establece la forma de calificación de puntaje por concepto de aprovechamiento en el 414. Resalto lo pertinente de allí. Para que este componente, el mayor puntaje, es decir, 50 puntos, se asignará a la propuesta que, resalto, ofrezca la mayor cobertura de usuarios de la ruta de reciclaje dentro de su respectiva área de servicio exclusivo, partiendo como mínimo de la cobertura actual existente. Sin embargo, señora directora, en el anexo 16 del pliego de condiciones, donde hay un formato, da cuenta de la siguiente información y resalto la pertinente. El suscrito gerente, no sé qué, manifiesta que de acuerdo con el numeral, esto es formato de la unidad, 1.9 presentación de propuestas del pliego de condiciones del proceso de la referencia, el porcentaje de residuos que sea el objeto de aprovechamiento es tal. Si se observan, los apartes resaltados o destacados evidencian una aparente inconsistencia entre la forma de calificación de los 50 puntos por concepto de aprovechamiento, ya que el pliego indica que esos puntos serán por concepto del porcentaje de cobertura de usuarios en la ruta de reciclaje dentro de su área de servicio, y el documento que debe diligenciarse, según el anexo 6, requiere presentarse un porcentaje de residuos. Es cuestión de aclarar o lo uno o lo otro. Sexto, se establece en el numeral 10.1.12, aprovechamiento, modificado por la adenda número 2, lo siguiente. Abro comillas, por concepto de costos e inversiones para promover actividades de aprovechamiento en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos, como incentivo económico para que los usuarios realicen separación en la fuente, la UES devolverá anualmente el valor de las toneladas de material potencialmente reciclable que recojan en las rutas de reciclaje a los recicladores de oficio, que recojan los recicladores de oficio. Del monto anual por este concepto se destinará el 50% a un fondo reciclaje que será destinado para beneficiar a la población de recicladores o a la actividad de reciclaje, y el 50% restante será devuelto a los usuarios del distrito vía factura como incentivo del reciclaje total de los bogotanos. Para el primer año, el valor de referencia que se tomará para calcular el total de toneladas que recogen en las rutas de reciclaje, los recicladores de oficio serán de 1.200 toneladas diarias, que corresponden al número de toneladas arrojadas por el Censo de Recicladores elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana durante el año 2010, los cuales se recolectan actualmente por reciclaje informal. Para el segundo año se tomarán como referencia las toneladas del primer año actualizadas por la tasa de disminución de las toneladas que se dejaron de disponer en el relleno Doña Juana, producto de los incentivos de reciclaje. Para este cálculo se tomará como referencia las proyecciones del modelo económico utilizados para calcular las toneladas de la concesión del relleno sanitario Doña Juana. El valor al que se liquidarán estas toneladas corresponde a la tarifa de disposición final contenida en la resolución CRA 351 de 2001. La forma de calcular su precio y la distribución
del incentivo de reciclaje de la ciudad podrá ser cambiado por la unidad, producto de un estudio o de la implementación de nuevas tecnologías si la UES lo considera necesario. Durante los primeros 6 meses, resaltamos esto, una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el operador deberá presentar una propuesta para realizar una prueba piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos, cuyo transporte al lugar de la prueba se pagará al precio de la tarifa contractual, cierro comillas. Se solicita aclarar lo determinado en cuanto a que se deberá presentar una propuesta para realizar una prueba piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos. Los costos e inversiones de este proyecto son con cargo ¿a qué centro de costos? 7. La remuneración de las actividades relacionadas con la gestión para la recuperación de cartera a través de cobros masivos y campañas publicitarias que adelante el concesionario deberán fijarse en el convenio y su pago obra por fuera de los 1.342 pesos, de que habla el numeral 2.1.11.1, facturación y medición del servicio del pliego de condiciones, a pesos de 2009. Teniendo en cuenta que no hace parte de la remuneración del concesionario el pago, entre otros centros de costos del CISA, se pregunta, ¿se entiende que el valor de 1.342 pesos lo paga la unidad con cargo a los recursos de la bolsa del esquema? 8. El numeral 10.1.7 del Reglamento Comercial y Financiero señala lo siguiente, abro comillas, interventoría. El costo de las interventorías de disposición final, relleno sanitario Doña Juana y recolección, barrido y limpieza será asumido con cargo al recaudo ajustado por solidaridad del Servicio Público Domiciliario de Aseo, es decir, los ingresos que perciben por concepto de remuneración según establece el contrato de concesión. Así, esta cuenta se alimenta de los recursos de la entidad fiduciaria, que la entidad fiduciaria descuente del pago de cada uno de los concesionarios a partir de la liquidación que se realice, cierro comillas. Lo anterior contradice, señora directora, lo indicado por el pliego en cuanto a que las interventorías las asume la bolsa y no el concesionario. El pliego establece en el numeral 2.11.1.1, monto total de la remuneración del concesionario, lo siguiente. La remuneración del concesionario corresponde única y exclusivamente al porcentaje del recaudo ajustado por solidaridad ofertado en el proceso licitatorio, el cual se origina en el pago de la facturación del servicio público de aseo de la área de servicio exclusivo que éste opera. Esta remuneración no incluye el pago por disposición final y tratamiento de los residuos recolectados y transportados en su área, el pago de la interventoría del RBL, el pago de la interventoría de disposición final, el pago del fideicomiso, el pago del CIISA, el pago por GMF en que incurre el fideicomiso, ya que esto se harán con cargo a los recursos del modelo de bolsa de la concesión, cierro comillas. Dado lo anterior, se debe corregir el reglamento comercial financiero para hacerlo concordante con el pliego de condiciones. 9. El numeral 10.1.8 del reglamento comercial y financiero señala, abro comillas, Sistema de Información Integral del Servicio de Aseo CIISA. El costo de la implementación del Sistema de Información Integral del Servicio de Aseo CIISA será asumido con cargo al recaudo ajustado por solidaridad del Servicio Público Domiciliario de Aseo, es decir, los ingresos que perciben por concepto de remuneración según establece el contrato de concesión. Así, esta cuenta se alimenta de los recursos para que la entidad fiduciaria descuente del pago de cada uno de los concesionarios a partir de la liquidación que se realice. Los recursos asociados a los costos de operación y mantenimiento se remunerarán con las mismas fuentes. En esta cuenta se percibirán 1.342 pesos que pagará cada concesionario por cada suscriptor mes a pesos de diciembre de 2009. Esta cuenta incluye los recursos destinados a la implementación, operación, administración, puesta en marcha y mantenimiento del contact center. Cierro comillas. Lo anterior contradice lo indicado en el pliego de condiciones en cuanto a que el costo de las interventorías los asume la bolsa y no el concesionario. El pliego establece en el numeral 2.11.1.1 monto total de la remuneración, que me voy a evitar leer porque lo leí en la observación anterior. Dado lo anterior, se debe ajustar en el reglamento comercial y financiero el apartado que indica las cuentas que se financian con cargo a los recursos remanentes de la bolsa son, dado que se contradice con el pliego. 10. En el esquema de liquidación y pagos de la bolsa de la concesión no se establece la forma de pago a la fiduciaria contratada por la unidad. Por ello se solicita claridad en el sentido de que se indique si dicho pago se hará con cargo a la bolsa de la concesión o directamente del presupuesto de la UEPS. 11. En materia de vehículos, dotaciones y uniformes de recicladores de oficio. En relación con el anexo 21, es preciso que se aclare lo dispuesto en el numeral 4 del mismo, en el sentido de precisar a quiénes el concesionario está obligado a entregar vehículos, dotaciones y uniformes, toda vez que la redacción de dicho numeral da a entender
que es a cada reciclador de oficio en estado de vulnerabilidad afiliado a la Organización de Recicladores de Segundo Nivel asignado a la ACE correspondiente. Sin embargo, al observar los dos últimos párrafos o incisos del numeral primero del mismo anexo, se advierte que también se le debe dotar de los mismos instrumentos a cualquier reciclador de oficio en estado de vulnerabilidad, indicado en el área de servicio exclusivo en la que el concesionario opere sin perjuicio de la Asociación de Recicladores de Segundo Nivel a la que pertenezca o se haya afiliado. Por favor, aclarar si es a todos los recicladores del ACE o a los que se hallen afiliados o afiliados a las asociaciones de segundo nivel asignados al área de servicio exclusivo. Multas, cláusula plenaria y restablecimiento económico. 12. La cláusula 20ª del anexo 3, ajustada mediante adenda 6, excluye el caso fortuito. Ya nuestro colega de AAA mencionó sobre esa. Paso a la 13. Creemos, básicamente solicitamos que se deben incluir esas dos eventualidades de defensa y se integre lo que dicho estatuto prevé y entrará a regir en el medio. Bueno, lo que pasa es que llamamos la atención, perdón, me vale la pena, y es que el estatuto anticorrupción, salvo que lo han sancionado hoy, prevé en el artículo 86 que la entidad podrá dar por terminado el procedimiento, hablamos de multas o caducidad en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la asociación de la situación de incumplimiento. Me parece que ponerlo en consonancia es más que prudente y no impositivo como está hoy en el pliego. 13. La cláusula 27ª del anexo 3, ajustada mediante adenda 6, modificación 59, permite hacer efectivo la cláusula penal por incumplimientos totales o parciales. Al respecto se debe señalar que dicha cláusula puede hacerse efectiva en caso de incumplimientos graves y así debe reflejarlo el texto de la misma, para lo cual resulta importante recordar lo decidido por el Honorable Consejo de Estado cuando señaló que la imposición y ejecución de la cláusula penal se penaliza al contratista por el cumplimiento grave del contrato, constituyendo una verdadera indemnización que aunque parcial definitiva, aunque parcial, pues con ella se resarcen los perjuicios o parte de ellos a favor de la parte que haya incumplido el negocio, a favor de que haya cumplido el negocio. Sección tercera, sentencia 13 de mayo de 2008, expediente 17.009, consejero ponente doctor Enrique Gil Botero. 14. La cláusula 26ª del anexo 3, ajustada mediante adenda 6, modificación 60, señala el procedimiento para la aplicación de multas y cláusula penal remitiendo al manual de contratación de la UEPS. Sin embargo, se advierte que la misma deberá ajustarse en la minuta del contrato una vez quede sancionado el Estatuto Anticorrupción, el cual regula la materia en su artículo 86. 15. La cláusula 32ª del anexo 3, ajustada mediante adenda 6, modificación 62, prevé que se pierde el derecho a solicitar el restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato si no se avisa oportunamente sobre lo propio. Al respecto, basta advertir que no resulta aceptable que por vía de contrato se elimine un derecho que las partes tienen conforme al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, pues no puede olvidarse que el derecho a ese equilibrio económico es un principio de dicho estatuto cuya aplicación no puede estar sujeta a una temporalidad caprichosa, luego se solicita retirar tal previsión. En caso de que no se acceda a lo solicitado, entonces debe aclararse qué debe entenderse en forma oportuna. Sobre tema de vehículos, aquí hay algo, 16, estudio de carga de chasis. Básicamente esos estudios que se exigen, creo que ya se hizo esa pregunta, reiteramos en el 333710 del pliego de condiciones, hay respuestas contradictorias, en unos casos dice que los estudios deben hacerse para la presentación de la oferta y la otra en la etapa de transición. Solicitamos se aclare cuándo deben estar y presentarse esos estudios. Perfecto. ¿Escombros ya? ¿Relleno sanitario ya? ¿El TDI? Hay un tema de establecimiento de riesgos y para revisión, es un tema formal, pero a nosotros como a ustedes nos interesa que si tenemos razón, la licitación no tenga un problema de formalidad. Y es el siguiente, el artículo 18 del decreto 423 de 2001 señala que las dependencias de planeación deben emitir concepto del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus descentralizadas a la política de riesgo contractual del Estado. La unidad en respuesta a esta observación en su oportunidad señaló, abro comillas, la unidad no identificó obligaciones contingentes que pudieran tener un efecto adverso y representativo sobre las finanzas de la entidad, por lo que no fue necesario efectuar reporte alguno a las autoridades competentes. En este sentido, no existe el concepto de que trata el artículo 18.423 de 2011 por no haberse identificado obligaciones contingente alguna, cierro comillas. Hasta aquí lo dicho por la unidad.
El decreto en mención en ningún momento establece que ese concepto debe emitirse, abro comillas, cuando se trate de contratos a cargo de las entidades de orden nacional o descentralizado al mismo nivel, y no solo cuando se identifiquen obligaciones contingentes. La condición que la respuesta a la UESTA da no está en el decreto. El decreto simplemente pide el concepto y no si encontró o no encontró, llamamos la atención para que lo revise. Sobre la adenda 2 ya, ¿no? La siguiente. En relación con la adenda número 2, si los recursos se entregaran a los recicladores actuales de la zona, ¿cuál es el sentido de la asociación con otras personas que no son las que realizarán la actividad? Segundo, se le asigna al operador la responsabilidad de unas rutas de recolección selectiva que son criterio de selección. Sin embargo, se señala que las mismas serán realizadas por los recicladores de oficio actuales, independientemente si pertenezcan o no a la organización de segundo nivel que sea asociada del concesionario. Esto conlleva a un total impedimento para que el prestador pueda garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de aprovechamiento. ¿La tercera? ¿No se debe? ¿Esa no metiste? No se debe obligar a que los residuos se entreguen en las bodegas del sector. Este tema es bien importante para el tema de la comercialización de esta actividad. En especial teniendo en cuenta que los dueños y operadores de estas bodegas, con el mayor respeto, no pertenecen a la población recicladora vulnerable. Si no se permite la libre elección del comprador de los materiales, se anula cualquier posibilidad de ganancias en eficiencia o mejora en los ingresos y se está generando un negocio monopolizado para unos intermediarios de las zonas. ¿Por qué la UES quiere, o con esta decisión, resulta beneficiando a unos particulares y no se da la oportunidad de que los concesionarios con sus socios industriales realicen procesos de elección que garanticen los mejores precios de compra de los materiales? En otras palabras, señora directora, el pliego exige que hay que llevarlo a las bodegas que es una actividad lícita, pero aquí sí de lo que se trata es de impulsar a los recicladores en asocio con los concesionarios de recolección, barrido y limpieza, pues no los obliguemos a que llevemos a esas bodegas el material, sino que por el contrario comercialicen ese material. Operativas todas, ¿cierto? ¿Las leíste? Ok. Estas últimas operativas, me permito la 23. Solicitamos nuevamente y dadas las condiciones solicitadas por la mayoría de los interesados en participar en el proceso licitatorio, que durante las diferentes etapas y espacios observados han señalado que el periodo de transición y ajuste, estipulado como definitivo en el pliego de condiciones en el numeral 12 como de 4 meses, sea ampliado como a mínimo a 6 meses. Esta solicitud se justifica nuevamente en que el periodo citado es demasiado corto para importar, financiar, definir proveedores y dar cumplimiento a todos los requerimientos que en infraestructura, equipamiento y tecnología está exigiendo la unidad para este proyecto. En este sentido, y según el último documento de respuesta a las observaciones de los interesados, la UES, en reiteradas oportunidades a los interesados, observación 21 presentada por Mauricio Velasco de Ciudad Limpia, con observación 19 presentada por Wilger de ASA Pulido de Aseo Capital, han dado respuesta negativa la UES ha dado respuesta negativa dando como fundamento lo siguiente: finalización de contratos de concesión vigentes, necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio en adecuadas condiciones, cronograma del proceso licitatorio, vencimiento de áreas de servicio actual, inicio de operación de nuevos concesionarios. En este sentido, consideramos que estas justificaciones estipuladas por la unidad para no ampliar el periodo de ajuste del proyecto de 4 a 6 meses mínimo no son de recibo respetuosamente, dado que una vez finalizado el proceso, los nuevos concesionarios iniciarían la prestación del servicio con el equipo suficiente estipulado en su oferta. Esto implica una adecuada continuidad de la prestación del servicio, cumplimiento del programa, inicio de las nuevas ACES, término de contratos de concesión actual. Por lo tanto, el hecho de ampliación del periodo de este periodo será necesario para que los nuevos concesionarios implementen al 100% sus esquemas operativos. Pregunta 24. Solicitamos y aclaren nuevamente si la base de operaciones será objeto de reversión o no. En unas partes se dice que sí, en otras partes se dice que no. En la observación presentada por Wilger de Asa Pulido de Aseo Capital con radicado 8955 se le responde por parte de la unidad, abro comillas, la base de operaciones con que deberá contar el concesionario para la ejecución del contrato no será objeto de reversión. En la observación número 21 presentada por Mauricio Velasco de Ciudad Limpia se le contesta: la base de operaciones con que deberá contar el concesionario para la ejecución del contrato no será objeto de reversión. Pero en el documento del Reglamento Técnico Operativo, adenda número 6, número 21, dice textualmente: una vez finalice el contrato de concesión, el concesionario establecerá un plan que permita la reversión de los vehículos y equipos y base de operaciones en las condiciones establecidas de pliego de condiciones, luego debe conciliarse. En relación con la base de operaciones, señora directora,
ponemos también a su reflexión. ¿Para qué si hay un concesionario con 2 áreas de servicio, ¿para qué 2 bases de operaciones? Nos contestaron que cada una debía tener la suya. Creemos que una base de operaciones puede, en los términos de economías de escala, ser más eficiente. Esa situación simplemente para reflexión también de la unidad. 25. Se solicita dar claridad sobre la respuesta dada a la pregunta presentada por el señor Wilker de Asa Pulido de Aseo Capital en la página 212, en la cual responde que se eliminaron por completo mediante la adenda de requisitos de los vehículos que funcionan a gas. Ese tema ya fue tratado, voy a pasarlo al siguiente punto. 26, del numeral 7.5, equipo para recolección a grandes productores. Se solicita aclarar la definición de roll-off o ampli-roll, contenido en el numeral 7.5 del reglamento técnico operativo, teniendo en cuenta que el gráfico hace referencia a un sistema ampli-roll. No se ha dado claridad en la respuesta sobre el uso o no de otros sistemas diferentes al roll-off. Siempre se hace referencia al sistema roll-off, pero en la gráfica aparece un sistema de ampli-roll. Se solicita dar claridad sobre la selección de estos equipos. Se solicita dar claridad sobre la selección de estos equipos. Hay que aclarar que aunque su función es la misma, los 2 sistemas son completamente distintos y el contenedor también cambia de forma. 27. En el numeral 7.7, equipo para recolección de los residuos de barrido manual y mecánico del reglamento técnico operativo, página 44, y en el 7.8, equipo para recolección de escombros domiciliarios, se habla de este tipo de vehículos, pero no se especifica si estos vehículos deben cumplir con los lineamientos exigidos para los vehículos de recolección domiciliaria, como es la exigencia de cabina adelantada. Favor aclarar si el requerimiento de cabina chatas es para todos los equipos de recolección, incluyendo volquetas, ampli-roll, etc. 28. De acuerdo a la respuesta a la observación número 21 presentada por Mauricio Velasco de Ciudad Limpia, abro comillas, no, para la recolección de los contenedores subterráneos que instalará la UES, los concesionarios no requieren vehículos especializados diferentes a los vehículos compactadores. Únicamente deberán hacer las actuaciones descritas en el artículo 19 del reglamento técnico operativo contenedores subterráneos. Contiene una vigente en el anexo 19 del reglamento técnico operativo contenedores subterráneos, pero en los anexos publicados con adenda 6, este anexo no fue publicado. Entonces, en este sentido, obviamente, se solicita se aclare si sigue vigente el último anexo 19 del reglamento técnico operativo en contenedores subterráneos, publicado el 25 de mayo en fin. 29. Según el documento de respuestas al pliego de condiciones y dada la observación número 15 presentada por Luis Javier Córdoba de Navitrans, cuya respuesta estipula, abro comillas, las respuestas a las observaciones presentadas en la etapa de proyecto de pliego de condiciones hacen parte de los documentos de la licitación. Sin embargo, para la correcta interpretación de los documentos, estos deben analizarse de manera integral, de tal suerte que el pliego de condiciones prevalecerá sobre el proyecto de pliego de condiciones. Asimismo, las aclaraciones que se hagan al pliego de condiciones mediante los documentos de respuesta y las modificaciones que se introduzcan al pliego mediante adendas prevalecerán sobre el pliego definitivo. Debe entenderse que todas las respuestas que tienen algún cambio al pliego de condiciones serán incorporadas mediante adenda a dicho documento. Ahí hay una confusión en que las respuestas a las aclaraciones priman sobre los pliegos. La verdad es que hay cosas que se aclaran cuando el pliego es de interpretación, pero cuando el pliego necesariamente una adenda. Simplemente la pregunta es si los van a incluir como adendas, como creemos que lo deberían hacer. En los casos en los que la redacción es protuberantemente insuficiente. Inconsistencias formales de la adenda número 6 finales. 30. Modificación 45, cláusula tercera, la expresión adicionada, abro comillas, la UES garantiza el pago oportuno al concesionario con ocasión de las actividades contratadas, cierro comillas. Esta expresión corresponde al numeral octavo y no al numeral séptimo, como lo indica la adenda 6. 31, modificación 48, cláusula octava, se modifica el parágrafo cuarto en el sentido de adicionar las expresiones, abro comillas, esta remuneración no incluye, cierro comillas, y abro comillas, ya que estos se harán con cargo al modelo de la bolsa de concesión, cierro comillas, pero hace la modificación en el inciso primero. Me refiero al pliego de condiciones que en buena hora la unidad ha querido hacer ese esfuerzo de sacar un pliego y unos adendos actualizados, pero bueno, ahí hay unas inconsistencias que son las que solicitamos se ajusten. 32, modificación 49, cláusula novena, se modifica la cláusula en el sentido de ajustarlo al contenido del numeral 211.2 del pliego de condiciones, pero le agregan un párrafo primero que no está en la adenda. 33, modificación 51, cláusula 17ª. La adenda expresa, abro comillas, adicionar como cláusula 10ª gestión de calidad, cierro comillas. No se puede adicionar porque ya existe, sería modificar el inciso más no adicionarlo.
34, modificación 57, cláusula 23ª. La adenda expresa adoptar el contenido del numeral 12.1 del pliego de condiciones sustituyendo el contenido actual, pero no eliminan el primer inciso del contenido pasado y lo modifican, sin que la adenda dé cuenta de eso. 35, por último, modificación 59, cláusula 25ª. La adenda expresa, abro comillas, se adiciona a la cláusula 25ª separada de la cláusula 23ª, cierro comillas. Hay un error en el orden ya que ignora la cláusula 24ª. Señora directora, le agradezco y a todos los asistentes la paciencia. El documento ya está remitido vía internet, pero le voy a entregar en escrito una copia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 2:08 p.m. Suspendemos hasta las 3 en punto para volver para seguir en la audiencia. Les rogamos que estemos puntuales porque a las 3 de la tarde arrancamos de todas maneras. Gracias.